Buenas noches. Estamos el 21 de septiembre del 2025. Clima terrible en Barranquilla, Soledad caliente. Hoy les voy a hablar acerca de la música navideña en el barrio La Victoria. Pero vamos a comenzar a hablar de la música en general. Barrio La Victoria, un barrio pequeño, desde la Murillo hasta la 38B. Serían una cuadra, 2, 3, 4, 5 cuadras. Una, 2, 45, 44, 44, 41, 41, 40, van 3. 5 cuadras. 5 cuadras sí, de la 38B, calle 38B, hasta la 45, barrio La Victoria. De la 17 hasta la 9. De la 17 a la 9. De la 17 a la 14, una cuadra. De la 14 a la 13, 2 cuadras. De la 13 a la 11, 3 cuadras. De la 13, 17, 14, 14, 13, 13 a 11, de la 11 a la 10, de la 10 a la 9, 5 cuadras, o sea, 5 cuadras a la redonda. Ese era el barrio La Victoria, o es el barrio La Victoria, ubicada en el noroccidente de Barranquilla. ¿Cómo era la música en los comienzos? Que yo recuerdo en los años 75 más o menos, porque nosotros, mi mamá se mudó allá en el año 68. 78, 88, 98, 2008, 2018 y en el 2028, 60 años de estar viviendo en el barrio. Bueno, que yo me salí de allá hace como 2 años, 3 años. ¿Cómo era la música? En el barrio La Victoria se escuchaba música para carnavales. Vamos a comenzar desde enero, febrero, se escuchaba música carnavalera. ¿Por qué? Porque todos los viernes o todos los sábados, el señor del Watusi, el picó el Watusi que quedaba en la 40, entre 14 y 17, colocaba música. Él te colocaba música desde las 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, un domingo. Sábado también, viernes de vez en cuando. Te colocaba todo tipo de música verbenera. Ahí en una casa estaba la señorita Madeleine. Ella frente a la casa de ella, que uno salía 1, 2, 3, 4, 5 plaquitas de cemento, hacían la mezcla. Y como iban haciendo la mezcla constantemente, porque el abuelo de ella, que era el señor Inocencio, cumplía el 28 de diciembre, hacía mezcla, entonces se fue creando un pisito. Entonces ella bailaba ahí con un pañuelo. Esa niña podía tener más o menos 7 años, 8 años. Desde que comenzaban a poner música, ella se sentaba, ella se colocaba ahí de pie, siempre con un vestido blanco como de florecita. Yo la miraba desde la casa, a esta Madeleine bailando. Ya bailaba todo, tita, tita, tita. Ella se caracterizó por ser una persona alegre. Y hoy en día sigue siendo igual. Personaje de la Victoria con la cuestión de la música. Entonces, ese era en enero. En febrero, música de carnaval. Estoy hablando de la infancia cuando tenía 8, 9, 10 años. Esa es la música que se música de carnaval. Ahí era donde colocaban música. ¿Qué otra parte colocaban música? Estoy caminando mentalmente por el mapa mental que tengo en mi chan, música por aquí. No había música. Llegamos hasta donde el señor Parejo, Miguel Parejo, que tenía un picó que se llamaba el Latin Sur. Lo tenía en la 40 con la 10. Esa era la frontera entre la Victoria y la Unión. La Unión no. Entre la Victoria, en la otra cuadra, en la esquina quedaba la Unión, y en la otra cuadra estaba la Alboraya. Él colocaba música. Se escuchaba hasta acá, hasta mi casa, los domingos de la mañana. Él colocaba la música que colocan las mañanas del domingo, jóvenes.
la comenzaron a colocar los picos por la casa. Lo colocaba tanto el Watusi como el Latin Sur, y en la cola del patio de la señorita Madre, que es la 38B, entre las 13 y la 14, estaba el Sibánico. O sea, no, yo me crié a una cuadra del Watusi, a una cuadra del Sibánico y a 2 cuadras del Latin Sur. Escuchaba música sábado y domingo. Más los domingos que mi papá me complementaba mi apetito musical con la música que él colocaba, que era música vallenato de los viejos, vallenato grueso. Alejo Durán, Luis Enrique Martínez. Él, estaba el señor Juancho Polo Valencia, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante. Él compraba, mi papá compraba todos los fines de año los 14 cañonazos bailables, porque no había emisora FM, ni la emisora GM no lo usaban él, y entonces él se compraba los play y yo le colocaba la música. Mientras Jesús y Roberto le compraban la cerveza. Para diciembre se compraban los 14 cañonazos, se colocaba ese disco y se volteaba. Se colocaba ese disco y se volteaba. Y él a veces compraba unos discos 68 revoluciones que uno tiene que colocarlo. Cambiaba de 45 a 78, que era la velocidad. Esa era la música que se escuchaba. Al lado de mi casa estaba el señor Mario Palacio. Ese señor tenía una colección de música argentina, o sea, de tango. Y él colocaba boleros. El señor Mario murió de un infarto. Se acostó a dormir, no despertó. ¿Qué hicieron con las pertenencias de la música? Una reliquia que se perdió. Ese señor tenía más o menos, era una gaveta alta, 3 de 1,5 metros de largo, como por 1 metro de ancho y como de alto como de 2 metros, llena de long plays de música argentina. Tango, tango y tango, música italiana. Entonces yo escuchaba esa música. Cualquier época del año lo colocaba. ¿Por qué? Porque él llegaba del trabajo, así como mi papá. Él llegaba a las 5 de la tarde, pero los sábados él colocaba la música desde temprano porque él no trabajaba los sábados. Entonces él colocaba música de tango. Caminamos, la señora Flor colocaba música variada, pero especialmente se concentraba en música del señor Juan Gabriel, porque la señora Flor viajaba a Maicao y traía música. Estamos hablando de la música, vamos con los personajes. Seguimos caminando de la señora Rita, colocaba música. Donde la señora Sixta de la Osa, colocaba música. Y llegamos donde el señor Armando Gómez. La infancia mía se identifica con ese señor. Ese señor colocaba música de la Sonora Matancera relacionada con la Navidad. Esa era la música. Él no te colocaba música durante el año, pero desde noviembre, todas las noches colocaba los long plays de la Sonora Matancera. Otra Navidad, otro año más, y no estás aquí. Todas las noches, noviembre, todas las noches de diciembre. La señora Carmen Pelufo de Gómez tenía un Papá Noel, que fue la primera vez que vi un Papá Noel con luces. Lo colocaba en la ventana. Fue el primer lugar donde yo vi que en la puerta se colocaba el aro y ellos colocaban siempre. ¿Por qué?
porque el hijo que era Juancho Gómez, que estaba en la flota mercante que la colombiana, o en la armada, algo así, traía eso de los Estados Unidos. Esa era la música de diciembre, muy hermosa. Toda la noche yo pasaba por ahí, me quedaba un rato ahí escuchando música y seguía caminando. La casa del señor Juan Barros Redondo. Los domingos colocaba música vallenata. Él le gustaba mucho a Alfredo Gutiérrez. A él fue a la única persona que yo le vi que compró el long play de Alfredo Gutiérrez en piano dedicado al interior del país. Él lo tenía. Pero a él le gustaba mucho Polo Valencia, Gustavo Diomedes. Y llegamos donde el señor Arias, estoy hablando de los antes de los 90, entre el año 80 y el año 85 más o menos. Él colocaba música de Julio Jaramillo, de Olimpo Cárdenas. Él colocaba una canción que decía, una canción donde él le dedicaba todo el amor a su esposa. Y ahí era donde él colocaba con las ventanas cerradas y con cortinas corridas y la puerta cerrada. Y yo me sentaba en esa esquinita, 8 de la noche. No había peligro. Eso quedaba frente a un arroyo. Lo que hoy es el jardín botánico, ese era un monte donde había todo tipo de animales silvestres. Entonces eso, esa era la música que yo escuchaba. De ahí, enfrente de esa cuadra, no había casas. ¿Por qué? Porque esa era zona verde. No había casa. No estaba la casa del señor Sanabria, que era el que yo le llevaba al carro. Fernando Sanabria. Venía a la casa del señor eh, Delgado con su esposa Miriam Navarro. No colocaba música. Venía un garaje que era donde el señor Noriega guardaba los cajones y estaba la funeraria. La funeraria era una casa que tenía puertas, 2 puertas y una ventana sin puerta de la ventana. La ventana no tenía nada, solamente tenía las varillas. Esa era la cola del patio porque la terraza de ellos daba para lo que era el arroyo, que hoy fue, hace como 5 años, 7 años, que fue canalizado. Listo. Esa casa no estaba empañotada, no tenía piso, era en arena. Él no colocaba música. Esa era la música que nosotros escuchamos, o que yo escuchaba. Música de carnaval, que es lo que se llama ahora en la mañana del domingo, por el Watusi, el Sibanicú y el Atensur. Música vallenata y música ranchera por mi padre. Música argentina por Mario Palacio. Música navideña de la Sonora Matancera por el señor Armando Gómez. Y música de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo por el señor Arias. Listo. No hay más música. Y cada época se identificaba con eso. Más nada. Después se mudó donde Víctor fue creciendo, ya nosotros fuimos creciendo. Y a Víctor le regalaron un pick-up, o le prestaron un pick-up, o le dieron o guardaron un pick-up. La cuestión es que él tenía un turbo. Lo que es ahora un turbo, él tenía un turbo. Y le estoy hablando a ustedes del año 85, 86.
nosotros teníamos un turbo. Víctor Delgado, Johnny de la Hoz, Richard de la Hoz, Iván Palacio. Era los que manejábamos ese turbo. Y éramos los picoteros. Ese turbo creo que se lo dio el que era suegro de él en esa época, el papá de Viviana, que era el señor Lacho. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted tiene un pico en su casa, usted va tomando los fines de semana. Eso es un problema. Entonces, eso es lo que sucede. Y ahí nosotros colocábamos todo tipo de música. Ese disco salió, ese turbo nosotros lo teníamos cuando Diomedes sacó Ganó el Folklore. Cuando Diomedes sacó el disco, nosotros teníamos ese turbo. Ustedes se podrán imaginar. Después se mudó Tulio Leal, que fue el que trajo música americana, música champeta, música, porque él venía de Carrizal. Y hizo un negocio y adquirió la esquina. Un momento. Jóvenes. Hasta aquí, un momento. ¿Y dónde lo conseguiste? En el centro de Managua. Ah, qué bueno. ¿Tiene un poco de qué? De liqui.